Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones en el nombre de Jesús. Aquí estamos nuevamente, estamos en los estudios bíblicos, los jueves de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Perdonen que estoy acomodando todavía la cámara, pues llegué de trabajar. Pero para la gloria de Dios, ¿verdad? El Señor nos permite que nosotros podamos llevar los estudios bíblicos y nos gozamos en la presencia del Señor en este tiempo que Él nos da para que podamos estudiar la palabra. Y como les dije en las clases anteriores, estamos pues estudiando diferentes libros de la Biblia, pues porque este mes es el mes de la Biblia y vamos a ir en oración para comenzar. Hoy vamos a estar estudiando Ruth, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Amén. Así que vamos al Padre en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, perdón. Señor Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Gracias por este momento que nos permite, Señor, llevar la palabra, Jehová. Te damos gloria porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Permite que podamos llevar la clase. Permite que podamos llevar la clase y que podamos, las personas que se vayan conectando puedan escucharla y que sea de bendición y de provecho para cada uno de nosotros, tanto para mí, ¿verdad? Que la estudié, como para todo aquel que la va a escuchar. Amén. La palabra de Dios es, dice la Biblia, que es como espada de dos filos, ¿verdad? Que tanto va para allá como para acá. Y como es un estudio, pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Vamos a comenzar con Ruth. Ruth, sabemos que era una joven moabita, era la yerna de Noemí, y ella, al morir el esposo de Noemí, disculpen, primero fue el ruido, después fue que me entró algo ahí que yo escucho a veces. Bueno, esta vez nos quedamos hablando de Ruth, la joven moabita, que era yerna ay santo, era yerna de Noemí. Este libro se escribió, ¿verdad? Una historia muy bonita acerca de la fidelidad y del amor incondicional de una persona o de una familia o de alguna persona que tiene alguna conexión emocional, ¿verdad? Familiar con alguien. Recordemos que Ruth era la yerna de Noemí, o sea que no era familia de sangre, sino que era a través de su hijo. Noemí tenía dos yernas y al morir los dos hijos, entonces ella le dijo a sus yernas que regresaran a su lugar de origen, pero Ruth decidió quedarse con Noemí y Noemí llegaron a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, pues Ruth tuvo que empezar a trabajar, ya Noemí era de edad, y a través de Ruth pues se pudo establecer, ¿verdad? Esta forma de poder sustentarse las dos, de cuidarse una a la otra. Noemí cuidaba a Ruth dándole consejos y enseñándole acerca de cómo era en Jerusalén la vida, en Belén, perdón, era la vida, porque recordemos que Ruth era moabita. O sea, ella tenía que aprender todas las costumbres. Aquí ella fue a trabajar a un lugar en el campo y entonces ahí conoció a Boaz, se casó con Boaz, que era de la descendencia de la familia del esposo de Noemí. Recordemos que la cultura, si el esposo moría, la mujer se debería de casar con el hermano, si no había hermanos, pues con el familiar más cercano, ¿verdad? Para que siguiera
como la descendencia. Amén. Entonces, pues Noemí se casó con Boaz. Al casarse con Boaz, pues ellas quedaron bien cuidadas porque Boaz pues tenía terreno, era pudiente. Y vemos como al casarse Boaz con Ruth, tuvieron un hijo llamado Obed, y Obed pasó a ser el abuelo de David. Entonces ahí vamos entendiendo más o menos cómo, ¿verdad? El Señor preparó todo para que todos sabemos que la descendencia de David, ¿verdad? Era el cumplimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Del Mesías que había de nacer. Amén. Así que podemos ver en esta historia cómo el amor incondicional y en medio de la adversidad y estas dos mujeres que se mantuvieron juntas, unidas en medio de la adversidad, pasó a ser parte de la historia de Jesucristo. Amén. Ruth en la redención muestra que la participación del reino no es solo por el linaje físico, sino también confirma la vida personal y la voluntad de Dios mediante la obediencia y la fe. Así que Ruth es un ejemplo para nosotros como mujeres, ¿verdad? Seguir el lugar de Ruth en el linaje de David y de Jesús significa que habrá gente de todas las naciones en el reino del gran hijo de David. Amén. Vos como pariente redentor tipifica el gran redentor de Jesucristo, porque era el pariente de David, o sea, él vino a ser el padre de David. Así que podemos ver, el padre no, el abuelo de David. Podemos ver cómo pues Dios hace con nosotros cosas y propósitos, tenemos propósitos a través de la obediencia y de la fe. Amén. Así que esta mujer, este libro nos enseña acerca de la obediencia y la fe a Dios. Amén. Cómo esos propósitos de Dios se cumplen. Ahora vamos a ver primera y segunda de Samuel. Primera de Samuel, Ruth tiene, no lo escribí, pero Ruth es bien cortito. Ruth tiene solamente 4 capítulos, pero léalo. Tiene 4 capítulos, es pequeño, pero es bien deleitoso para la fe y para uno ver, ¿verdad?, cómo los propósitos de Dios se cumplen en medio de la adversidad. Este libro es poderoso. Así que vamos a Samuel, primera de Samuel. En primera de Samuel, pues el propósito del libro es que podamos, ¿verdad?, entender que a través de la descendencia de David viene siendo la esperanza de Israel para el futuro, a pesar de lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Era en David donde estaba puesta la esperanza de Israel. Como dije, primera de Samuel tiene 31 capítulos y segunda de Samuel tiene 24 capítulos. En estos dos libros, los personajes principales fueron Samuel, David, Saúl, Ana, Absalón y Jonathan. ¿Quién escribió el libro? El libro es anónimo. Vamos a estar hablando del libro Primera de Samuel primeramente. El tema, el reinado teocrático. Teocrático significa autoridad política emanada de Dios, ejercitada por un clero sacerdote, ¿verdad?, bajo la guianza divina, o sea, bajo la guianza de Dios, un sacerdote obediente al Señor. Primera de Samuel cubre casi todo un siglo de la historia de Israel, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Estos libros llevan el nombre del profeta Samuel,
un alto líder, un principal líder espiritual. Primera de Samuel, en este libro cubre el tiempo entre los jueces y el primer rey de Israel, mientras que Segunda de Samuel trata solamente de la historia de David. En Primera de Samuel hay 3 transiciones de reyes, sería de Elí a Samuel. Recordamos que Elí fue sacerdote que creía que Ana estaba embriagada, mientras Ana lloraba por un hijo. Ese hijo era Samuel. De Samuel pasamos a Saúl. Saúl era uno de los reyes muy poderosos, el papá de Jonathan, pero recordamos también que Saúl era quien perseguía a David, ¿verdad? Por celos. En Primera y en Segunda de Samuel se describe después de la muerte de Saúl, o sea, se escribe después de la muerte de Samuel, perdonen. El pueblo quería un rey, mientras que Dios estaba preparando un gobierno de teocracia en que Dios fuera su rey. O sea, Dios quería ser el rey de Israel. Por eso Israel viene a ser el pueblo de Dios. Vemos como la desobediencia de Saúl y el violentar los requisitos de Dios, estando, ¿verdad?, que Dios lo había puesto a cargo del reino de David, ¿verdad? Como la desobediencia de él llegó a que fuera reemplazado. Las primeras características que vemos son los reyes debían someterse a Dios. Es una de las características que podemos ver en este libro de Primera de Samuel. Estos reyes se tenían que someter a Dios porque eran guiados por Dios. Comenzamos a ver estos profetas que trabajaban y ayudaban y hablaban de parte de Dios a los reyes en este primer libro de Samuel. Podemos ver el poder de la oración en este libro. Podemos ver el poder de la palabra en este libro, el poder del espíritu de profecía, ¿verdad? Podemos ver también que Dios habló a Samuel, el joven. Dios habló a Samuel, fue el llamado desde el capítulo 3, cuando Samuel era bastante joven. Vemos lo que conocemos mucho y comentamos mucho acerca de David y Goliat, el enfrentamiento que tuvo David con Goliat, ¿verdad? Podemos ver también en este libro la historia como de David con Jonathan, los celos de Saúl hacia David. Y en Segunda de Samuel, pues todo se trata acerca de David. Aquí podemos ver ya a David como rey. Vemos algunos de los comentarios que hice anteriormente empezaron también aquí en Segunda de David. Vemos que este libro es anónimo también. Primera y Segunda de Samuel es anónimo. El tema del Segunda de Samuel es el reinado de David. Todos, ¿verdad? Podemos ver en Segunda de Samuel el reinado de David, cómo comenzó en victoria, donde David solo se regía por las cosas que, ¿verdad?, que tenía que hacer, por los mandatos del Señor. Pero también empezamos a ver, ¿verdad?, podemos ver en el principio de Segunda de Samuel. Les quería leer un poquito aquí algo, donde podemos ver David lamenta esto es al principio del libro, la muerte de Saúl y Jonathan. Podemos ver los años de David como rey de Judá. David es coronado como rey de Judá. David conquista Jerusalén y establece como el centro político Jerusalén. David extiende el reino. David establece Jerusalén como el centro religioso. David desea edificar una casa a Dios. Dios te bendiga, Isaías.
Ay, Dios le bendiga, pastora. Pastora, ahora soy pastora, ya no soy mami, ese es mi hijo. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, papá. Podemos ver, ¿verdad?, el pacto de Dios con David, respuestas de David, éxitos militares de David, ¿verdad?, la victoria sobre el filisteo, los Moab, los Sobá, Siria, Enot, gobiernos juntos de David en Jerusalén, victoria de David sobre Amón. Podemos ver cómo David fue un rey, ¿verdad?, de victoria, porque era un rey guerrero que iba a la guerra. Pero cuando llegamos al capítulo 11 de Primera de Samuel, comenzamos a ver cómo el pecado de aquel hombre al que Dios escogió, ¿verdad?, empezó a cambiar el rumbo de la vida de él, y al cambiar el rumbo de la vida de él, cambia también el rumbo de su familia y de la nación completa. Podemos ver desde el capítulo 11 el adulterio de David y Betsabé, el asesinato de Usías, el encubrimiento, la culpa y juicio de David pronunciada por el profeta Natán, ¿verdad? Como todos recordamos esa historia, donde Natán le hace una historia a David y David dice, no, a ese hombre hay que matarlo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Así que fue confrontado de su propio pecado, ¿verdad? Él mismo se enjuició, como decimos, él mismo se enjuició. Y podemos ver cómo este pecado de David trajo inmoralidad y muerte a su familia. En este libro podemos ver la muerte de su hijo, el que tuvo el embarazo de Betsabé, ¿verdad? Como el niño murió antes de nacer, lealtad de Joabad, como uno de sus hijos, su hijo mayor de su primera esposa, pues viola a su propia hermana, a su medio hermana. Podemos ver la muerte, como Absalón mata a Amot en venganza por su hermana, ¿verdad? Podemos ver la huida y el regreso y engaño de Absalón, que Absalón se fue en contra de David. Y así podemos ver cómo después de David haber tenido glorias y haber tenido victorias y haber ganado guerras y haber ganado terreno y haber edificado la casa de Dios y haber sido un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad?, que nunca lo dejó de ser. Todos sabemos que él se arrepintió después, pero aún después de haberse arrepentido, pues las consecuencias siguieron, porque Dios habló y dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. Así que Dios lo perdonó, pero, ¿verdad?, él iba a pagar lo que había, el pecado que había hecho, ¿verdad? Podemos ver entonces después cómo David es restaurado como rey. Podemos ver también el hambre que hubo por 3 años en Jerusalén, David como rey, la guerra de los filisteos, las últimas palabras de David y el censo, ¿verdad?, que hubo, y cómo pues ya al final David muere. Eso lo podemos ver, esas historias, ¿verdad?, son del libro de Segunda de Samuel. Podemos ver, ¿verdad?, que desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl fue en el libro de Samuel. Cristo en Primera y Segunda de Samuel. ¿Cómo vemos a Cristo en este libro? Cristo es un contraste con los ejemplos de los líderes pecaminosos de Israel. Es el contraste, ¿verdad?, de cómo Cristo vino y reinó en la tierra y no tuvo corona y no tuvo lujos y no tuvo nada, ¿verdad? Pero fue un hombre sin pecado y está sentado a la diestra del Padre, amén, porque era Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es el heredero del trono de David. La carrera de David anticipa la obra de Cristo. David y Jesús tuvieron confirmaciones proféticas en sus ministerios.
el Espíritu del Señor descendió sobre ambos. Los dos realizaron maravillas, se involucraron en la guerra santa, fueron rechazados por reyes celosos y se les advirtió que humillaran para salvarse, ¿verdad? David tuvo muchos enemigos, al igual que Jesús, ¿verdad? Estos que creían tener la razón. Ambos intercedieron ante el pueblo de Dios y fueron grandemente exaltados por el Señor. Recordemos que David fue un gran hombre. En este libro de los personajes más importantes, ¿verdad? Está la historia de Samuel, como dije anteriormente, Ana, su mamá, que fue al templo, ¿verdad? Para pedir, porque ella era estéril al Señor. El Señor le concedió un hijo, ella lo dedicó al Señor, lo dejó para que se educara con Elí, el sacerdote. Este fue Samuel. David y Absalón, ¿verdad? Está David como padre y Absalón era su hijo. Saúl, el cual tenía, ¿verdad?, muchos celos de David y lo perseguía, mas sin embargo David sabía que era un hombre ungido y nunca le hizo daño, pudiendo hacerlo, ¿verdad? Jonathan, el hijo de Saúl, todos conocemos, ¿verdad?, la historia donde ellos eran como hermanos, David y Jonathan, donde se menciona el hijo de Jonathan, que David lo llevó hasta su casa. Está él viviendo en el Lodadar, que era un sitio malo, ¿verdad? Él había hecho una promesa a David, se lo llevó con él. Así que así concluimos, ¿verdad?, el más o menos el resumen de este libro de Primera y Segunda de Samuel. Ahora vamos a Primera y Segunda de Reyes. El autor de Primera y Segunda de Reyes, anónimo también. El tema de estos libros son los reyes de Israel y de Judá. Este libro cubre las historias de los reyes de Israel y de Judá. En Primera y Segunda de Reyes abarca la historia desde el rey Salomón, del rey Salomón, unos 40 años de su reino, hasta el exilio babilónico. El autor pone énfasis como la idolatría llevó al pueblo de Dios al colapso y la división. Algunos reyes eran injustos. El autor evalúa a cada rey por su fidelidad o infidelidad a Dios y al pacto. No tuvo en cuenta que tan bueno, el autor estaba hablando que no importaba que tan bueno o tan malo fuera este rey, si no servía en favor del pacto de Dios al pueblo de Israel, pues no servía. Podemos ver en este libro cómo se puede ver esto. Podemos ver cómo se presenta, ¿verdad?, el entendimiento profético para que los cautivos se den cuenta de cuán importante es el tener a Dios sobre todas las cosas y no tener otros dioses ni hacer idolatría. A Dios habla a las futuras generaciones para que sigan los mandamientos de Dios, y uno de ellos es: no harás imágenes ni del cielo ni de la tierra. Así que podemos ver cómo en este libro presenta una forma en que los que fueron cautiverios de Israel, los que fueron cautivos en Israel, no olvidaran las creencias originales de los cristianos de ese tiempo. A mí me gustaría leer algo aquí en Reyes que vi que creo que es importante, ¿verdad?, que podamos entender verdaderamente Primera de Samuel, Segunda
Primera y Segunda de Samuel son libros que da gusto leerlos. Da gusto leerlo porque aprendemos mucho, primeramente, y segundo, vemos cómo la cultura, la historia se desarrolla y nosotros al leerlo podemos entender ciertas cosas que quizás no podamos entender, ¿verdad? En Primera de Reyes, pues podemos ver cómo Salomón sucede a David como rey. Salomón solidifica su posición como rey, la sabiduría y la administración de Salomón, el hijo de David, como rey. Esto es en Primera de Reyes. El éxito y la fama que tuvo Salomón, ¿verdad? Todos recordamos que cuando Salomón oró para que el Señor le diera sabiduría, primeramente para guiar a su pueblo. Los preparativos del templo, la construcción del templo, la construcción del palacio de Salomón, el mobiliario, ¿verdad? Las instrucciones que el Señor dio para cada cosa, la ratificación del pacto de Davídico, las actividades y la fama que adquirió Salomón. Podemos ver la división del reino de Israel y Judá, el juicio de la división, el reinado de Joroboam en Israel, reinado de Roboam en Judá y así sucesivamente, los diferentes reinados en Israel y en Judá. Podemos ver el comienzo del reino de Acab y el profeta Elías, las batallas de Acab con Asiria, la batalla fatal de Acab con Asiria, el reinado de Josafat y así sucesivamente. O sea, es un libro para leer, como les dije, que para uno gozarse en el libro, porque tiene mucha historia y cultura, específicamente de estos reinos, cómo ellos peleaban, cómo ganaban las batallas, porque estaba Dios muchas veces con estos reyes que seguían las reglas del Señor, ¿verdad? Que reinaban y gobernaban teográficamente. Así que en Segunda de Reyes podemos ver, ¿verdad?, cómo sigue el reino dividido, el reino de Israel y de Judá. Podemos ver cómo seguimos con los reinos, cómo se van dividiendo todo hasta casi el 17. Todo el libro trata de eso, de las guerras, las divisiones, quién reinó, quién ganó. Y podemos ver el reinado de Ezequías, el avivamiento y la reforma, el repaso de la caída de Israel, la liberación de Dios a Judá de dos invasores de Asiria, enfermedades y sanidad de Ezequías, necedad y muerte de Ezequías. Son historias que, ¿verdad?, el avivamiento y la reforma en el reinado de Josías, la ira de Dios postergada pero no apartada de la muerte de Josías. Y podemos ver en estos libros varias historias que nos podemos deleitar, ¿verdad?, en ellas. Yo sé que muchos quizás han oído hablar de la hacha que Elías hace flotar, ¿verdad? Una hacha que pesa tanto y más sin embargo él la hizo flotar porque había una enseñanza, ¿verdad? En eso, las derrotas, los reinados, son libros que tenemos que leer para que nosotros podamos entender ciertas cosas que ¿verdad?, las vamos a ver eventualmente en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento no es para que lo leamos o no lo leamos, tiene que leerse juntamente con el Nuevo Testamento.
Tan importante es el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Y estos 4 libros, o estos 5 libros que hablamos hoy, que fue de Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, son libros que enriquecen nuestra sabiduría y nuestro entendimiento de lo que ha de venir o cómo Dios trabajó con con Israel y Judá, con estos reyes, con estos jueces. Y siempre podemos ver en estas historias donde Dios tenía un propósito en todo y donde todo llevaba lo dije cuando empezamos a estudiar la Biblia, los libros de la Biblia, perdón, porque no estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando los libros, mencionando como un pequeño resumen de cada libro. Vemos como un libro te lleva al otro y como este libro complementa el libro anterior. Así que, bueno, hoy estuvimos en estos 5 libros. Esperamos la semana que viene poder estudiar. Nos toca Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a tratar de coger esos 5 libros la semana que viene. Si hay alguna pregunta, si hay algo que usted no haya entendido y quiera, ¿verdad?, que se repita o que le contestemos alguna pregunta, pues nos puede escribir en los comentarios y gustosamente tan pronto nos llegue, nosotros pues estaremos haciéndolo. Les recuerdo que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén y que durante este mes y el próximo mes quizás vamos a estar estudiando los diferentes libros, vamos a estar trayendo resúmenes pequeños como lo que hicimos hoy de los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque septiembre es el mes de la Biblia y es importante que nosotros reconozcamos este libro sagrado, santo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nosotros podamos entenderlo, leerlo, recordando, ¿verdad?, que es el libro más vendido mundialmente y que hay personas que quisieran leerlo y no lo pueden leer porque hay muchos sitios que no permiten que lean la Biblia. Así que nosotros somos bendecidos y nosotros tenemos que valorar esa bendición donde hoy podemos tener 1, 2, 3 Biblias. Tienen Biblias de estudio, como le dije en la primera clase, que hablamos acerca de las diferentes Biblias y que contienen las Biblias. Así que tenemos que darle el valor ¿verdad?, divino que tiene cada uno de estos libros. Y antes nos leían la Biblia y nosotros teníamos que escuchar al hombre leyendo la Biblia, pero ahora esta es la bendición, que nosotros mismos la podemos leer y el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Así que usted pídale al Señor sabiduría antes de comenzar a leer la Biblia. Pídale sabiduría para que usted pueda entender la Biblia. Y si usted no la entiende, compra una Biblia de estudio y puede más o menos poderla estudiar. Yo recomiendo siempre la Reina Valera, que pueda tener una Reina Valera y que pueda tener también una Biblia, no se llama Dios habla hoy, tiene otro nombre. Ay, Señor, perdóneme. Yo se los voy a poner en los comentarios tan pronto me acuerde. Así que sin nada más, que tengan buenas noches, que puedan descansar. Recuerden que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Mi nombre es María Lugo Pérez, soy la pastora de la Iglesia de Cristo de Jerusalén y siempre pues me gusta cerrar el estudio diciéndole que hay un Dios que nos ama poderosamente, que Cristo vino y murió por la humanidad, que todo es una decisión que tomamos si seguimos el camino del Señor o seguimos el camino del mundo. Sabemos que Cristo murió para darnos vida eterna con Él, juntamente con Él. Así que le esperamos, es nuestra esperanza, esa venida de Cristo para poder estar eternamente juntamente con Él. Así que, nada, descansen,
Como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios les bendiga, Dios les guarde y que descansen. Buenas noches. Bendecidos.